Querido Oscar Balmen, qué gusto escucharte, periodista experto en estos temas de seguridad y narcotráfico. ¿Cómo te va, Oscar? Querido Manuel, qué gusto saludarte, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué personajes, ¿no? Puro pez gordo en este envío, en este traslado, en la entrega del gobierno mexicano a Estados Unidos. Sí, claro, pesos pesados, marcas criminales que lamentablemente los mexicanos conocemos por su poder de devastación, Z40, Z42, está también Tony Montana, el hermano del Mencho, la Quena por parte del Cártel del Golfo, tienes por ejemplo dos operadores de alto nivel de los Beltrán Leiva, que por lo visto pues no es una decisión que esté desactivada, ahí está el Socialitos, ahí está el Gato, pero también tienes por supuesto a personajes que ya no tienen tanta relevancia como generadores de violencia, como es el caso de Rafael Caro Quintero, pero que sí es un emblema de esta idea que el gobierno de Estados Unidos intenta imponer, y además la machaca siempre en las películas de Hollywood, es que una vez que el tío Sam te quiere, no te olvida, y donde te escondas, ahí te va a ir a buscar. Y Caro Quintero pues representa la venganza por parte del sistema estadounidense por el asesinato de el Kiki Camarena, el agente de la DEA en 1985. Sin duda, Manuel, además vemos un menú variadito, ¿no? Hay Cártel Jalisco, Cártel del Golfo, hay también familia michoacana con el traslado del Chango Méndez, sin duda decisiones del Cártel de Sinaloa. Vaya, también me parece un mensaje que intenta decir que si en otras administraciones existiera sospecha de que se beneficiaba a uno o dos cárteles, aquí como van todos, ahí cada uno va representando el suyo, ahí digamos que esa posibilidad está conjurada. Pero sin duda 29 de perfiles muy interesantes, muy violentos todos. Muy violentos todos, con antecedentes, con cientos de muertes a cuestas, me atrevería a decir quizá miles de muertes a cuestas entre los 29 personajes. ¿Qué va a pasar allá, Oscar? Es decir, hemos observado cada vez más cerca cómo funciona la, entre comillas, justicia en los Estados Unidos. Han pasado por allá del Chapo Guzmán a Genaro García Luna, ahora está el Mayo Zambada y un largo, etcétera. ¿Qué puede venir para estas personas? Se habla de la pena de muerte incluso para algunos, para 6. ¿Y qué te dice la manera de esta entrega, de este traslado, que ojo, no extradición? Sí, justo, esta idea de que la presidenta Claudia Sheinbaum, y eso es un dato que acaba de dar el secretario Omar García Harfuch, fue quien autorizó que se brincaran los procesos de extradición y se utilizara una ley de seguridad nacional para hacer un traslado de estas personas, los pone principalmente en tres caminos. El primero es que apelen a su inocencia, que busquen un día en juicio e intenten convencer al gran jurado de 11 personas que no son los criminales que los gobiernos mexicanos y estadounidenses dicen que son. Esa es la apuesta más arriesgada, pero también es la que mejor paga. Si le sale, se pueden ir absueltos de los cargos. La otra, sin duda, es otra que a Estados Unidos le interesa bastante, solamente yo creo que no se la van a ofrecer a Caro Quintero, es la idea de volverse un testigo protegido a cambio de ciertos beneficios, como puede ser menos años de prisión, soslayar una pena de muerte, una cadena perpetua, buscar tal vez 30 años de reclusión en una cárcel de mediana seguridad, y eso puede ser atractivo principalmente para perfiles jóvenes, como el Z40, Z42, que tienen 50 años y que probablemente esperan algún día volver a la vida en libertad, aunque ya sean adultos mayores, pues con una salud muy disminuida, pues porque evidentemente la cárcel no acaricia. Y la tercera, pues es la versión más extrema de algo que Donald Trump ha insistido y ha vendido a su base social y a su base de votantes más radical, que es castigar con pena de muerte a los narcotraficantes como una manera de disuadir que hayan o que cometan delitos en suelo estadounidense. Aquí hay que recordar que Donald Trump es el presidente en la historia moderna de Estados Unidos que más ha utilizado la pena de muerte. Es, por un lado, un presidente que se asume pro vida, pero también que le gusta mucho la inyección letal, y que la ha ofrecido como parte de esta idea de buscar disuadir a los grupos criminales en México. No hay evidencia de que la inyección letal realmente haga que los criminales decidan no cometer delitos. De hecho, hay mucha literatura que dice que es bastante inútil, que es cara la pena de muerte, pero funciona bien, digamos, como
como punto de venta a los votantes porque de algún modo está cumpliendo con lo ofrecido. Eso, digamos, son las posibilidades de lo que pasa en Estados Unidos. Habrá que ver también qué es lo que va a pasar aquí en México, porque la pregunta cuando viene este tipo de movimientos es, ¿habrá violencia en el país? Esto implica que tengamos que cuidarnos, y yo creo, Manuel, que la respuesta es sí, pero además lo que hemos aprendido en los últimos años es que esta violencia no se expresa de inmediato. Claro. Y déjame ir al ejemplo inmediato, el caso de Sinaloa. Hay un traslado, no una extradición, de Mayo hacia Estados Unidos, con delitos sin delitos, eso ya es otra discusión, y esto sucede el 25 de julio, y prácticamente al día siguiente, Culiacán amanece como una ciudad fantasma, la gente un poco esperando, híjole, a ver a qué hora salta la venganza, el coletazo del crimen organizado, y la realidad es que por 6 semanas, Sinaloa estuvo en calma después de lo que pasa con el Mayo. La guerra empieza hasta el 9 de septiembre, y después ya vemos todos los efectos negativos de este reacomodo y de este traslado. Entonces, es importante también pensar que si la violencia no se expresa por estos 29 tratados, mañana o pasado, no es que ya la libramos. Hay que esperar porque incluso la violencia que podríamos ver en agosto podría estar relacionada con lo que pasó ayer jueves 27 de febrero. Tal cual lo dices, lo relatas muy bien, la captura del Mayo se da el 25 de julio, la violencia escala hasta el 9 de septiembre, así que vendrán quizás semanas de tensa calma y después quién sabe, ojalá que no se descarrile más todavía la violencia en nuestro país. Me llama la atención el comunicado, Oscar, de la Casa Blanca. Anoche 29 miembros de un cártel mexicano fueron extraditados, en realidad es de varios cárteles mexicanos, a Estados Unidos. El presidente Trump ordenó al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado que hicieran que esto sucediera. Es decir, ellos toman la decisión y estarían dando a entender que se la comunicaron a México. La fiscal general Bondi y el secretario de Estado Rubio hicieron un trabajo tremendo para lograrlo. El grupo de miembros del cártel, que pronto llegará a suelo estadounidense, incluye a uno de los jefes del cártel más malvados del mundo, Rafael Caro Quintero, quien torturó y asesinó a la gente de la DEA, Kiki Camarena, en 1985. La administración anterior, habla del gobierno de Joe Biden, permitió que estos criminales anduvieran libres y cometieran crímenes en todo el mundo. La administración Trump está declarando a estos matones como terroristas, porque eso es lo que son, y exigiendo justicia para el pueblo estadounidense. Ni una palabra sobre México, ni una palabra sobre el gobierno de la presidenta Sheinbaum, Oscar. Sí, ni una palabra de agradecimiento, o ya ni de agradecimiento, simplemente de reconocimiento de que ese tipo de operaciones requieren necesariamente un diálogo, una cooperación binacional. Pero también me llama la atención que la versión de Estados Unidos es que Donald Trump tiene todo que ver, por ponerlo de manera coloquial, y además lo hace desde una negociación, desde un punto de fuerza, ¿no? Digamos, él siendo la persona que es el cantante de esta operación. Pero la versión que ofrece el gobierno mexicano es una versión completamente distinta, en el que supuestamente la presidenta Claudia Sheinbaum tomó la decisión de entregar a estos 29 capos en aras de la seguridad nacional, y lo hace ante 2 escenarios. Uno, que estos 29 capos, algunos, estaban ya en proceso de ser liberados por jueces corruptos, o cuyos procesos de extradición estaban detenidos desde hace años por jueces corruptos, ¿no? Entonces dice, ¿saben qué? Para acabar con esta cadena de corrupción, los vamos a llevar de manera express, saltándonos todo el proceso judicial hacia Estados Unidos. Y esto, querido Manuel, me parece que intenta vender 3 argumentos. Uno, que Donald Trump no tuvo nada que ver con lo que pasó ayer, que esta es una decisión exclusiva de la presidenta. 2, que toma una decisión radical argumentando seguridad nacional, lo cual no es común, esto es histórico. Y tercero, de paso, le va diciendo a sus votantes, ven porque es importante la reforma del Poder Judicial, ven porque es importante participar, porque los jueces que tenemos ahorita son los que están liberando criminales. Es decir, también, así como el presidente Donald Trump le está hablando a su votante duro, me parece que la presidenta Claudia Sheinbaum también le está hablando a su votante duro, tratando de vender 3 argumentos. Habrá que ver si en los siguientes días ese argumento convence, y convence además reflejándose en encuestas de aprobación, pero por ahora tenemos 2 versiones radicalmente distintas
de un hecho que todos vimos ayer. Tal cual, es una carambola esta de varias bandas. ¿Qué te dice, por último, Oscar, qué te dice el que la presidenta Sheinbaum haga esto que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no quiso hacer en términos de extradiciones y en términos de entregas? Ni se diga, al contrario, si alguien se quejó amargamente sobre la captura del Mayo Zambada fue él, aunque se da en otras circunstancias muy distintas a las que observamos el día de ayer. Digamos que sí parece haber una diferencia, un contraste entre un gobierno y el otro. ¿Cómo lo ves tú? Sí, sin duda, me parece que se han juntado tres factores que no habíamos visto. El primero, pues que de algún modo ese es el reconocimiento de que la estrategia abrazos, no balazos, no funcionó, y Claudia Sheinbaum llega a ajustar esta política de seguridad y pretende acuñar lo que es la estrategia cero impunidad, con un perfil en la seguridad pública que es completamente distinto a lo que ofrecía Rosa Isela Rodríguez. Pone un Omar García Harfuch que tiene toda la experiencia personal, familiar, curricular, además de un ataque al crimen organizado a partir de la inteligencia y el espionaje, que es una de las características de su administración. Segundo, esto evidentemente hay un componente de presión que ejerce Donald Trump cuando amenaza con una guerra arancelaria que podría afectar nuestra economía, y entonces hay que de algún modo cumplir el capricho, ¿no? Vamos a tener que ir alimentando el monstruo para que no esté tomando decisiones unilaterales que nos afecten, y la manera de alimentarlo es ir cumpliendo con algunas de sus peticiones. A veces serán extraditados, a veces serán entregados por lo visto, a veces no serán personas, será la incautación, por ejemplo, en la que vi el año pasado en 1.5 toneladas de fentanilo. Con esto probablemente iremos quitando el monstruo. Y lo que espero que la parte. Ay, se nos está cortando, a ver si recuperamos a Oscar, por favor, a Oscar Bellman, para cerrar, porque en efecto se observa, se aprecia desde hace un buen rato, pero marcadamente ahora con esta entrega de 29 presuntos criminales, una diferencia, un contraste, un abismo, pues, entre Claudia Sheinbaum, su política de seguridad, de combate al crimen y su colaboración y coordinación con Estados Unidos, y lo que observamos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, donde ya no hubo realmente coordinación ni tampoco demasiada colaboración, más bien existió desconfianza. Se descompuso la relación, sobre todo en el último tramo, al cierre, tras la captura de Ismael El Mayo Zambada. ¿Qué dice a todo esto?